Usted está viendo Bajo un mismo sol. Mi nombre es Manolo Jacome, desde la zona de Intac. Nuestras actividades acá son cotidianas, como le llamamos la agricultura, ya que eso es nuestro sustento de sobrevivencia. Esta corporación nace a raíz del año 2008. Como siempre, acá en el campo la especulación de precios ha sido latente por los precios y los intermediarios que siempre están con plata, carro y la gente, como vive por las partes aledañas de donde estamos a la vía, entonces siempre hemos sido objetos de manipulación, tanto en cantidad de producto como en precios. Es ahí que nace la idea de armar una organización, porque ya como cansados de no dar mucho nuestro esfuerzo a quienes ni siquiera se lo merecen, porque a veces uno se trabaja y el más beneficiado es el intermediario. Entonces nos formamos una cantidad de 120 personas. Había gente desde las partes más bajas como está Chalhuayaco Bajo, Junín, está de la parte del Magdalena, y asimismo por la parte alta estamos casi hasta Peñarrera, había los socios desde allá. Cuando la organización empieza ya a formarse, terminamos siendo 33 socios de 120. Entonces ahí recién obtuvimos la personería jurídica en el Ministerio de Agricultura con el Acuerdo Ministerial 013, creo que es en el Ministerio de Agricultura. Es ahí que recién nosotros pudimos regular precios, donde se le decía al socio, a ver, nosotros le ayudamos a comercializar, usted siembre, pero buscando una empresa que nos ayudara con unos precios fijos, precios justos, de ejemplo. La organización es bueno, hay mujeres y hay hombres, los que forman parte de esta organización. Nosotras las mujeres somos solamente de post cosecha. Los productores vienen, entregan aquí los quintales así como salen. Aquí se le pesa de 46.5. Eso es lo que los productores entregan. De ahí nosotros tenemos la máquina y nos ayuda a botar un poco la basura, el polvo, que salga más brillosito el frejo, o sea, prácticamente limpio y pueda salir al mercado. Después de eso nosotros clasificamos el frejo, le sacamos todo lo que están malos, por ejemplo hay así partidos, hay unos moraditos, también eso se le saca todo eso para que quede nítido el producto. Y de ahí le volvemos a pesar y tenemos ahí los hilos para poderles guardar ahí hasta que le entregar al proveedor. Mi nombre es Marcio Gonaga. Estamos en la comunidad de Toyointa. Estamos haciendo un proceso del frijol de la post cosecha, que nos entregan el frijol y nosotros lo escogemos. Esta es la basura que sacamos. Bueno, mi día me levanto 4 de la mañana, hago el desayuno, el almuerzo para traer y dejar de una vez haciendo en la casa. Y hasta que aclare, pues ahí ya me pongo a arreglar las camas, a dejar arreglando la casa. Y de ahí venimos para acá y empezamos a trabajar. Pasamos muy bien con nuestras compañeras porque nos llevamos bien, nos hacemos chistes, nos reímos y cualquier cosa que traemos compartimos entre compañeras. Y si la una acaba, nos ayudamos la una a la otra. Y ya para la tarde pues cada cual acaba su trabajo y se van alzando poco a poco y se van yendo a las casas ya. Me siento muy bien porque es un trabajito que nos genera un ingreso para nuestra casa, para nuestra alimentación, para cualquier cosita que se necesita, ¿no? Mi mensaje sería que se le ocupen, se sirvan como les deseen servirse o deseen prepararle, ¿no? Porque es un alimento que sí nos fortalece para nuestro cuerpo. Es un alimento, como le digo, es una cosa muy buena que nosotros consumimos aquí.
bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos. Ya.